¿Cómo van, señoritas? Muy bien, gracias. Bueno, mi señorita, le mueve 2 minuticos. ¿Quién falta? Falta Roxy. Bueno, vi que surgieron dudas ya iniciando clase. Surgieron unas dudas ayer respecto al artículo 10 y al artículo 12 y estábamos hablando de cómo denunciar, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, vamos a ver nuevamente el artículo 10 de la 1010. Entonces, había una forma para cuando son funcionarios públicos y otra forma cuando son un trabajador normal. Funcionarios públicos son aquellas entidades oficiales. Entonces, las fiscalías son funcionarios públicos, las comisarías son funcionarios públicos. Todos esos cargos tienen otro tratamiento y ya las personas de empresas, empleados de industrias, tienen otra manera de denunciar. Entonces, hablamos del tratamiento sancionatorio al acoso laboral. Cuando estuviere debidamente acreditado, o sea, haya manera de probarlo, se sancionará de la siguiente manera. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único cuando su autor sea un servidor público. Entonces ya sabemos que se refiere a aquellas funcionarios de algunas de las entidades mencionadas, que son muchísimas. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa cuando haya dado lugar a la renuncia o al abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso, procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, podemos analizar ese código, el 64, cuáles son las sanciones que conlleva. Con sanción de multa de 2 a 10 salarios mínimos. Entonces, en el anterior dijimos, cuando es probado que la renuncia de ese trabajador que sufría el acoso fue a causa de ese compañero de trabajo o de ese empleador, aplica el artículo 64 del Código Sustantivo. ¿Lo tienen a la mano, mis niñas? Le podemos dar lectura al 64. Creo que ayer lo habíamos leído. Bueno. Sin embargo, os quedó la duda, entonces analicemos esa parte. Artículo 64, subrogado. Artículo 6, Ley 50 de 1990. Modificado artículo 28, Ley 789 de 2002. Terminación unilateral de contrato de trabajo sin justa causa. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare por cumplir el plazo estipulado del contrato, o del lapso determinado por la duración de la obra o labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a 15 días. En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así. A. Para trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales. Primero, 30 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor a 1 año. Segundo,
Si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. B. Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales. Primero, 20 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor a un año. Segundo, si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 20 días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Parágrafo transitorio. Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley tuvieran 10 o más años de servicio continuo del empleador, se le aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales B, C y D del artículo 6 de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, el cual aplica únicamente para los trabajadores que tenían 10 años o más el 1 de enero de 1991. Entonces, como ustedes pueden ver, y ese artículo 64 nos está diciendo, de acuerdo al tiempo que lleve ese empleado que renunció por esta causa de acoso, entonces, en algunos momentos se les cancela el tiempo faltante que le completaba para terminar su contrato. Y varía de acuerdo al tiempo de trabajo. Vemos unas tablas, unos salarios. En el numeral tercero de ese artículo 10 nos resume algunos, entonces dice, con sanción o multa entre 2 a 10 salarios mínimos, lo que mencionaba la niña en el artículo 64, para la persona que lo realice y el empleador que lo tolere. Entonces, no solamente para el compañero de trabajo, sino para ese empleador que dejó trascender el problema y desencadenó finalmente en la renuncia del empleado. Nos dice el cuarto, con la obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud y las aseguradoras de riesgos profesionales el 50% del costo del tratamiento de enfermedad profesional. Entonces dijimos, ese estrés laboral desencadena otras problemáticas de la salud. ¿Quién la trata? La ARL. ¿Quién cancela ese 50%? ¿Quién causó ese estrés laboral en el empleado? Entonces, las alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado. Entonces, esa parte no le corresponde al compañero si fue él el que estuvo causando ese acoso, corresponde al empleador que lo permitió o dejó trascender el problema. ¿El 50%? Sí, del tratamiento. Del tratamiento, sí. De ese estrés y de las secuelas que haya dejado ese problema. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o le haya tolerado sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso laboral y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las entidades administradoras frente a los empleadores. El quinto del artículo 12 nos dice, con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. Dijimos, otra sanción para ese empleado como justa causa de terminación o no renovación del contrato según la gravedad de los hechos cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o subalterno. Hablábamos qué se hacía con los dineros provenientes de ese acoso, esos salarios,
son las multas impuestas por acoso laboral, se destinará al presupuesto de la entidad pública cuya autoridad lo imponga y podrá ser cobrado mediante la jurisdicción coactiva de la debida actualización del valor. Entonces no es ni para el empleador ni para el empleado, es para el presupuesto de la autoridad pública que impuso esa sanción. Durante la investigación disciplinaria del juzgamiento por conductas constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional al servidor público, en caso de que sean entre servidores públicos, un compañero al otro. Ya mencionamos algunos, ¿no? En los términos del artículo 157 de la ley 734 del 2002. Ahí aparecen todos los términos cuando son funcionarios públicos, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes relatorias en contra de la posible víctima. O sea, es continuo y siempre recuerden, la víctima debe probarlo. Resulta que aquí hay un artículo, el 11. Resulta que cuando hay una conducta retaliatorias, ¿qué quiere decir retaliatorio? Entonces, si usted llega a denunciar, puede pasar eso, son como amenazas. Si usted llega a denunciar, si tiene compañero que le va a servir como testigo, entonces puede que esa persona, ese empleador, ese compañero, surjan algunas amenazas si hay un denuncio. Entonces ese artículo 11 garantiza que no hayan esas conductas. Por eso dice que a fin de evitar actos de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias del acoso laboral o se sirvan de testigos en tales procedimientos, establezcanse las siguientes garantías. Entonces le garantizan a ese empleado que quiere denunciar y a ese testigo los siguientes términos. Numeral primero del artículo 11, ¿cuál es la primera garantía? ¿Me ayuda alguna con la lectura? Pero Buenos días. Que no sea Laura, ni María Angélica, ni María Camila. ¿Quién estará? Garantías, yo. Garantías contra actitudes retaliatorias. A fin de evitar actos de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, establezcanse las siguientes garantías. Primero, la terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la presente ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los 6 meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa judicial o de centro competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento. Segundo, ¿sigo, profe? Señor. Dice, segundo, la formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal podrá provocar el ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio Público. En tal caso, la competencia disciplinaria contra la denunciante solo podrá ser ejercida por dicho órgano de control mientras se decida la acción laboral en la que se discuta tal situación. Esta garantía no operará cuando el denunciado sea un funcionario de la rama judicial. Tercero, Juez, por las ejemplo. demás... Vale. Juez, por ejemplo. Ah, ok. Tercero, las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo y los pactos colectivos. Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como testigos en los procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata
la presente ley. Parágrafo. La garantía de que trata el numeral 1 no regirá para los despidos autorizados por el Ministerio de la Protección Social conforme a las leyes, para las sanciones disciplinarias que imponga el Ministerio Público o las salas disciplinarias de los consejos superiores o seccionales de la judicatura. Ay. Bueno, entonces, la competencia, que había una duda ayer, dice que corresponde a los jueces de trabajo con jurisdicción en el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo 10 de esta ley, cuando las víctimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares. Entonces, vamos a ir nuevamente al artículo 10, entonces nos habla del tratamiento sancionatorio del acoso laboral. Ya lo hemos visto, pero este artículo nos dice la competencia. ¿A quién le compete recibir este asunto y aplicar? Como falta disciplinaria gravísima, lo vimos en el artículo que acabaron de leer, explica lo de los 2 salarios. Entonces, aquí nos dice, ¿quién es la competencia? Entonces, cuando son particulares... No se escucha nada. Tenemos un segundito. Cuando la sanción fuere competencia de los jueces del trabajo, vamos a mirar aquí. Creo que la competencia. Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la seccional de la Consejo Superior de la Judicatura, cuando son funcionarios públicos, conforme a las competencias que señala esta ley. Y ya sabemos que cuando es un empleado de una industria, de una empresa, entonces, ¿quién conoce? Los jueces laborales, son los inspectores de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Esa es la diferencia. Hablamos del procedimiento sancionatorio. Para la imposición de sanciones de que trata la presente ley, se seguirá el siguiente procedimiento. Cuando la competencia para la sanción corresponde al Ministerio Público, se aplicará el procedimiento provisto en el Código Disciplinario Único. Existe un código disciplinario para los funcionarios públicos. Entonces, se aplicarán esas sanciones de parte del Consejo Superior. Cuando la sanción fuere de competencia de los jueces del trabajo, o sea, una persona, un funcionario de una industria, de una empresa, de Only, de Panamericana, de cualquier empresa, se citará audiencia. Es el procedimiento, la cual tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud o queja. Entonces, presentó la queja ante el Ministerio de Trabajo, 30 días después llega, va a haber una solicitud de parte del Ministerio. Da la iniciación del procedimiento de notificación personal al acusado, entonces, o al compañero, o al jefe directo, o al empleador, según a quien haya acusado el empleado que sufre el acoso, ¿cierto? Al acusado de acoso laboral y al empleador que lo haya tolerado. Entonces lo reúnen. Dentro de los 5 días siguientes al recibo de la solicitud o queja, las pruebas se practicarán ante la audiencia o dentro de ella. Entonces va a haber una audiencia ante el juez laboral. La decisión se proferirá al finalizar la audiencia, a la cual solo podrán asistir las partes
y los testigos o los peritos. Contra la sanción que ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación. Entonces, de acuerdo a la sanción, va a apelar el empleado que fue sancionado o el empleador que lo permitió. Ellos van a apelar, van a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esta decisión por esto, por esto y por esto. Entonces ahí ya hay un proceso, ¿cierto? Porque ya contratará a su abogado, el abogado es el que va a apelar ante el juez laboral. Entonces, procederá el recurso de apelación, quiere decir lo que les acabo de explicar, que se decidirá en los 30 días siguientes a su interposición. Entonces, se dictó sentencia, apeló la persona, y a los 30 días hábiles siguientes, a que hayan apelado, entonces se toma otra decisión o siguen firme la primera decisión si el juez considera que no da lugar la apelación que está haciendo la parte demandada. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Procesal del Trabajo, entonces se aplican todos los artículos del código que hemos venido leyendo. Entonces, si el asunto, de repente el juez va a decir, no, el asunto por el que está este empleado denunciando acoso laboral no es acoso laboral, sino que es una de las obligaciones, de acuerdo del 59 al 64, algo así, del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, será una obligación no acoso laboral. Entonces, eso ya lo prueban las partes, de acuerdo a esos artículos. El artículo 14 nos habla de la temeridad de la queja de acoso laboral. Entonces, cuando a juicio del Ministerio Público, si es funcionario público, ya saben, o el juez laboral, si es un empleado de alguna industria o una empresa competente, la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento fáctico o razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y 3 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, si el juez laboral dice lo que acabamos de hablar anteriormente, ese asunto no era acoso laboral. Ese asunto se encontraba dentro de las obligaciones que usted tenía dentro de la empresa. Y lo dice el código y estaban en el reglamento interno. Por eso, señor, entonces, a usted se le va a imponer esa multa. ¿Me entendieron ahí? ¿Quién me quiere decir que acabamos de hablar con este artículo 14? Que no sea Laura, ni María Camila, ni Diana. Y lo vimos, lo leímos en el artículo del código y lo leímos. Entonces dijimos, hay empleados que no cumplen un horario. Hay empleados que no cumplen con la función que en buena fe firmó con el empleador en el contrato. Recuerden que vimos todo eso. El empleado que de pronto llega en estado de alicoramiento, y eso está en el reglamento, y reiterativamente. El empleado que bajó la obligación que tenía en el contrato desde que inició, de que la producción era 100 empaques al día y bajó a 20. Entonces no me acosan laboralmente porque tengo que sacar 100, porque tengo que hacer, no es acoso laboral, estaba en el contrato que firmaron de buena fe, en el reglamento, estaba en el reglamento que usted no puede llegar reiterativamente tarde, usted tiene un horario, estaba en el reglamento. Entonces no es acoso laboral. Entonces él, de pronto, queriendo evitar que le terminen el contrato, ese empleado dice, no, no voy a ir a poner la queja como acoso laboral en el Ministerio de Trabajo. Y resulta que cuando el juez laboral dictamina, lo sanciona. ¿Alguna pregunta? No, profe, ya quedó claro. No. Igual sanción se impondrá a quien formule más de una denuncia
o queja de acoso laboral con base en los mismos hechos. Entonces, por ejemplo, sancionaron al compañero porque sí era acoso laboral. Sigue la situación, pero entonces ese empleado de pronto voy a volver a denunciar por el mismo hecho, porque es que siguió y voy a volver a denunciar y resulta que no. La sanción va para ese empleado porque está nuevamente denunciando el mismo hecho y continúa a pesar de haberse ya dado o el juez laboral tomó una decisión, pero reiterativamente continúa ese empleado denunciando por el mismo hecho. Lo van a sancionar. Los dineros recaudados por tales multas se destinarán a la entidad pública a que pertenece la autoridad que la impuso. Entonces, eso se queda para el Consejo Superior de la Judicatura, si fuese un funcionario público. Para el Ministerio de Trabajo, si fuera cualquier empleado de cualquier empresa. Vamos a ver nuestro artículo 15, llamamiento a garantía. En los procesos relativos a nulidad y restablecimiento de derecho, en los cuales se discutan vicios de legalidad, de falsa motivación o desviación de poder basados en hechos que pudieron ser constitutivos de acoso laboral, la parte demandada podrá, en el término de fijación en esta lista, llamar en garantía al autor de las conductas de acoso. Entonces, llamamiento en garantía. Se discuten vicios de legalidad, o hubo una falsedad, no se dijo lo que era. ¿Qué hace ese empleado que está sufriendo ese acoso? Llama en el término de un tiempo en garantía a esa persona. Entonces, lo dicho no es así. Hubo una falsa motivación, hubo un falso procedimiento, hubo suspensión de la evaluación y calificación del desempeño laboral. Previo dictamen en la entidad promotora de salud EPS, entonces nos remitimos a la ARL, a la cual está afiliado el sujeto pasivo del acoso laboral. El sujeto pasivo es quien sufre el acoso. El sujeto activo es quien lo provoca. Se suspenderá la evaluación del desempeño por el tiempo que determine el dictamen médico. Entonces, el sujeto pasivo puede que le digan, usted no va a laborar 15 días, porque necesitamos primero evaluar y sacar el dictamen. Entonces eso puede pasar mientras evalúan y califican a ese empleado. Sujetos procesales, ¿quiénes son? Podrán intervenir en la actuación disciplinaria que se adelante por acoso laboral. ¿Quiénes? El investigado y su defensor. El sujeto pasivo y su representante. ¿Quién es el sujeto pasivo? El pasivo es el que sufre el acoso. Exacto, entonces el empleado que sufre el acoso es el sujeto pasivo y su representante, su abogado. ¿Quién más va a actuar? El Ministerio Público, si se trata de quién. De un funcionario público. El activo. Un funcionario público, profe. Y cuando a la actuación se adelante en el Consejo Superior o seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Nacional. Entonces, ¿a quiénes en el Congreso? Pues quienes forman parte de la rama judicial, todas estas personas, lo llaman ante estas entidades. Caducidad, nos dice el artículo 18 de la ley 1010, las acciones derivadas del acoso laboral, dice, me está molestando el mouse. Bueno, las acciones derivadas del acoso laboral, ya dijimos que caducaban ¿en cuántos meses? 6. 6 meses. La vigencia y derogatoria, la presente ley, entonces se rige a partir de su promulgación y deroga o modifica todas las que le sean contrarias o incompatibles. Entonces, cuando hay una ley, por ejemplo, la 1010 del 2006,
anterior había otras que eran incompatibles con lo que esta dice, esta los sustituye en su totalidad. Dice, rige la presente ley a partir de su promulgación. Cuando nace una ley, el presidente de la República la promulga. Entonces, así esté la ley, si el presidente no la promulga, no rige. Entonces, pregunta de parcial, por ejemplo, ¿quiénes son los sujetos que intervienen en el momento de un dictamen o lo que diga un juez por acoso laboral? ¿Quiénes son? El sujeto activo, el sujeto pasivo, el sujeto procesal. Sí. ¿Quiénes son? El sujeto pasivo es el que sufre el acoso y el activo quien lo hace y su representante, el representante de cada uno de ellos. ¿Qué más? Esta parte del sujeto procesal no me quedó muy claro. El juez laboral o el ministerio público. Okay. Entonces dijimos que cuando es un funcionario público, puede ser el Ministerio Público, puede ser el el Consejo Superior de la Judicatura, la seccional de la Judicatura o el Congreso de la República. Cuando es un funcionario público, actúa alguna de estos 4 entes. Y cuando es un empleado de alguna empresa, de alguna industria, ¿ante quién? Ante el Ministerio del Trabajo. Jueces A los jueces laborales. Bueno, sí, laborales. Bueno, entonces esa pregunta sería importante. Bueno, ya a manera como de repaso, como de preguntas. ¿Qué puede, previo al dictamen de la entidad promotora, qué decisión se toma respecto al sujeto pasivo que está sufriendo acoso laboral, mientras la entidad promotora califica y evalúa el desempeño laboral? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo así, profe? ¿Qué puede pasar mientras la ARL dictamina y está evaluando al sujeto pasivo? ¿Lo pueden sancionar? Se suspende la evaluación por un tiempo, ¿no? Se puede suspender por un tiempo mientras se hace esa evaluación. Entonces, no está laborando 15 días, no está laborando 10 días, no está, se suspende. Estoy mirando cómo les preguntaría algunos puntos. Bueno, la Ley 1010 del 2006 tiene 19 artículos. Estuvimos viendo que cada artículo están aplicados conforme al Código Sustantivo del Trabajo. Estuvimos viendo qué pasa con esa obligación que tiene Recursos Humanos respecto a su grupo de trabajo, respecto al personal de su empresa, respecto a cuando van a, ustedes no es solamente mirar de pronto una hoja de vida, tiene perfil, sino ir más allá del comportamiento de esa persona, cómo actúa, cómo se desempeña, qué está pasando y quién les ayuda. Es que para los recursos humanos, para el empleado, el psicólogo como tal es el que hace lo de la evaluación de la hoja de vida. Y los auxiliares es como los encargados de hacer todos los trámites de la contratación, que es asegurarlo, lo de la ARL, lo de seguridad y salud en el trabajo, y o sea, que quede todo bien en cuanto a lo del contrato. En forma Para que, legal. uh-huh. Entonces, lo importante que nos dice la ley 10, el comité de convivencia, es de pronto la tarea la tiene en la mano Recursos Humanos, si es psicólogo a la vez,
Y también, si no es psicólogo, el apoyo con el psicólogo antes de que la persona ingrese. Porque si no se hiciera, entonces eso puede terminar de pronto en una persona que ingresó, que se empeña muy bien su labor, pero de pronto con algún compañero que no tenga la misma capacidad o habilidad de desarrollar alguna actividad, entonces esa persona puede estar causando un acoso laboral a esa otra persona que no tiene sus mismas habilidades. Entonces eso lo identifica el especialista, el psicólogo en sus entrevistas, en sus análisis. Si ya esto entra en la empresa, trabajen muy de la mano con esta persona, con el psicólogo y ustedes ya con estas bases. De pronto espero que les sirva. Bueno, mis niñas, hay un asunto muy importante que sucede en las empresas y es cuando se presenta alguna situación que un jefe directo o ustedes como recursos humanos identifican y de pronto esa situación conlleve a que sea necesario despedir a esa persona. Entonces, hay una situación dentro de las empresas que algunos jefes dicen, usted hizo esto, se va. Es posible que usted aquí termina su contrato. Y en algunas ocasiones, por el error que cometió este sujeto pasivo, vamos a seguir hablando del sujeto pasivo, ya saben quién es, por el error gravísimo que cometió, no se le paga cesantía, no se le cancela nada y se fue. ¿Hay manera de que esa persona tenga la posibilidad o tenga la posición de defenderse? ¿Ante qué trámite se da? Alguien iba a hablar, qué pena, Diana. Entonces les voy a compartir un tema que se llama descargos laborales. No, ese es otro, quiero que vean ese tema después. Los descargos laborales. Entonces, puede suceder que le diga a la persona, cometió un error gravísimo, ya no pertenece a esta empresa, no se le paga nada y se fue. Pero existe este procedimiento. Es un espacio que tiene ese sujeto pasivo para defenderse de la amonestación del cual se le está cumpliendo ante el empleador. Debe ser escuchado, claro que sí, presentar pruebas. Quiero que cada una dé una lectura de una parte de este tema y las otras escuchen, no oigan, sino que cada una lee y las otras escuchan para ir analizándolo entre todos. Entonces le doy la palabra a alguna. Somos 7, entonces cada una, pero las otras escuchan y vamos hablando del tema a medida que termine la lectura. Tienen la palabra. Me van diciendo quién le está leyendo. Profe, iniciamos desde el artículo 15. No, les acabé de colocar una lectura que se llama descargos laborales. No, pero yo no la veo. No, profe, no aparece nada. Aparecen los artículos. No, aquí no está por artículos.